Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes, con mucha seguridad, persuadidos de lo que voy a informar hasta ahora. Soy responsable mediante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de lo que voy a informar, porque es una información que recibí de ellos. O sea, que se me fueron iluminadas de lo que está en el texto sagrado escrito por revelación, escrito en revelación que se escribió por inspiración. De modo que la información que voy a exponer no me la voy a inventar. Me libre el Señor que le añada o le quite al texto sagrado. Yo sé que en Apocalipsis está hablando única y exclusivamente del libro, pero vaya, que se cumple el principio en todo el texto sagrado, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Tal como está escrito, lo expongo. Lo que no entiendo, lo dejo. Así, no me pongo a inventar. En esta oportunidad quiero traer dos tópicos que tienen que ver con la educación sexual. Dos tópicos. Están ahora escritos recientemente en el libro que acabo de subir, está en las plataformas, se llama Educación Sexual. Por favor, vaya, adquiéralo. Libro no apto para religiosos, no apto para los que dicen ser evangélicos, pero no tienen un conocimiento de lo que es el evangelio de Cristo. Qué cosa tan paradójica, ¿no? De gente que dicen ser evangélicos, pero no conocen el evangelio de Cristo. Bueno, ellos le darán cuenta al Señor. Por eso yo no me identifico con los evangélicos. Yo no soy evangélico. Yo creo en el evangelio que Jesús predicó. Creo en el evangelio que los apóstoles predicaron, del cual Jesús les confió. Secundo, corroboro, enseño, prolifero. Soy defensor de la doctrina del evangelio, pero no soy evangélico religioso con una mente cerrada, donde no hay lugar para que las verdades del reino eterno, la verdad verdadera y la verdad absoluta entren en mí. No soy del tipo de los que están en la iglesia que dicen ser evangélicos, pero que están llenos de tradición, de dogma, de religión, de paradigma, de catolicismo romano, de principios de ocultismo, de poder trascendental, basura. Que eso es un sincretismo, mezcla de la falsa doctrina, que esto está acabando con el pueblo de Dios. El tema de la educación sexual no se trata en nuestras congregaciones. Reprendo al diablo, eso es un tabú. Y por eso tenemos tantos desajustes en el área sexual en nuestros matrimonios, dentro de nuestras congregaciones, de los que se congregan. Desajustes. Tenemos hombres y mujeres insatisfechas sexualmente en nuestros matrimonios. ¿Por qué es que nadie toca esto? ¿Y por qué están insatisfechas? Porque porque ellos no lo hacen como se debería hacer y como se puede hacer, porque Dios no se mete en esas cosas, siempre y cuando se haga en el orden de Dios. No hay una verdadera entrega en las relaciones sexuales porque no se ha enseñado eso en nuestras congregaciones. Bueno, el que se debe hacer, el que no se debe hacer, el cómo se puede o no se puede hacer, en fin. Este es un seminario que en una ocasión di una organización, Federación Concilio, que me invitaron para darlo, pero ellos creían que yo iba a salir con más de lo mismo. Resulta que cuando les voy al grano, al tuétano, al centro de la verdad, al desnudo, sin censuras, expuse tal como está escrito de la información que me da el texto sagrado, 1 y 2 desde el punto de vista científico. Les di el seminario de educación sexual, pues muchos de los que tienen la mente cerrada, que son evangélicos, religiosos, salieron diciendo que yo lo que estaba era enseñando pornografía. Así salieron expresando. Otros dijeron, wow, qué verdad de reino, dijo este hombre acá. Muchos me escribieron después, maestro, después que te escuchamos hablar de esto, nuestras relaciones sexuales y nuestro matrimonio cambió. Vaya cómo estamos disfrutando esto.
don que Dios te dio, que me dio, que nos ha dado para el disfrute, no para la depravación, sino para el disfrute. En este seminario de educación sexual, lo mío es informar, educar, no pervertir a la gente. Quiero tocar dos tópicos. Uno tiene que ver con la masturbación. Y el segundo tiene que ver con, vamos a ver acá, tengo en mis notas, con lo que se llama el coito anal o analismo. Y eso vamos a tocar. Escuché a un hombre decir que la masturbación no es pecado, que nuestros jóvenes que no están casados, solteros por ende, pues pueden masturbarse todo lo que quieran porque eso no es pecado. Delo todo lo que quiera. Bueno, vamos al texto sagrado. Vamos a la Biblia. Vamos a ver qué información nos da el conjunto de la deidad. ¿Cuál es la forma de pensar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en relación a este asunto? ¿Qué se le fue revelado o inspirado a los que escribieron el texto sagrado en relación a este asunto? Vamos a ver. La masturbación no es un tema del cual se habla en la Biblia. El pecado de Onán, que eso está relatado en Génesis 38, capítulo 38, verso 8 al 9, el cual a menudo se le interpreta como la masturbación. No era masturbación, era en realidad un coito interrupto, así se llama, coito interrupto. Era el acto egoísta de Onán, constituía un abierto desafío al cumplimiento de su deber para con su hermano. El caso de Onán no se considera masturbación, era lo que se llama un coito interrupto. El acto egoísta de Onán constituía un abierto desafío al cumplimiento de su deber para con su hermano, el cual era requerido por la ley del liberato, según Deuteronomio 25:5. Onán privó a la viuda de su hermano de la posibilidad de concebir y tener hijos. Erróneamente, a la masturbación se le conoce como onanismo, según el pasaje bíblico descrito del caso de Onán. Lo que sucedió en este personaje queda descartado como masturbación. Eso no es masturbación. No me tome usted Deuteronomio 25, 5, no me tome usted Génesis 38, 8, 9 para hablar acerca de que el caso de Onán, eso es masturbación. No, eso no es masturbación. ¿Qué es la masturbación? El término masturbación viene del latín manum stupratius, que significa seducción por la mano. Podemos definir la masturbación como la búsqueda solitaria del placer sexual sin la necesidad de un objeto sexual externo. Esta búsqueda de placer se puede dar utilizando cualquier medio, manual o instrumental. La masturbación es el acto de satisfacción de las necesidades sexuales del hombre o de la mujer mediante reservadas manipulaciones y artificios de los genitales para llegar al orgasmo. Psicológicamente, en un sentido amplio, al hablar de masturbación estamos refiriéndonos a su equivalente autoerotismo. Eso es masturbación, autoerotismo. ¿Es o se considera pecado la masturbación? La pregunta, me lo han hecho mucho. Científicamente la masturbación esporádica o frecuente, científicamente, oiga, es la ciencia la que da esta opinión.
Científicamente, la masturbación esporádica o frecuente no se considera en el campo sexológico una perversión, científicamente. Pero desde el punto de vista bíblico, vamos al punto de vista bíblico que es mi fundamento de fe y doctrina. Desde el punto de vista bíblico más que religioso, no existe en las escrituras ninguna prohibición moral a la masturbación, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No existe. Ni se considera un tema bíblico. Sin embargo, óigame, se ha demostrado psicológicamente que para las prácticas de la masturbación se debe entrar en fantasías sexuales. Se debe meditar en experiencias sexuales anteriores que incluyen cualquier material pornográfico, visitar, ver revistas pornográficas, audios, videos. Muchas veces se cae en el terreno del narcisismo, que se cree también que es parte del narcisismo, fantasear frente a un espejo masturbándose. Viéndolo desde este ángulo, la masturbación se debe considerar pecado porque está en línea y se entra en el mundo de la fornicación. Está en línea y se entra en el mundo de la fornicación. ¿Por qué? Oído. Todavía no he conocido el caso de que alguien se esté masturbando pensando en una bicicleta. No conocí ese caso. Ahora, señores, si para entrar en el terreno de la masturbación yo tengo que visitar o traer recuerdos de las mujeres que tuve, de las películas que vi, de las revistas que vi, fotos que vi, o en el peor de los casos tengo que entrar en el mundo de la pornografía, eso se considera pecado. Jesús dijo, el que mire a una mujer y la codicie, ese es voyeurismo, la codicie, ya pecado. Indica que cuando tú tienes que buscar una erección en el miembro viril, o en el caso de la mujer, una subida de tensión de clímax para masturbarse, tanto el hombre como en la mujer, que existe la masturbación en los dos, yo tengo que visitar campos que tengan que ver con películas, revistas, audios, fotos, o fantasear frente a un espejo, o grabarme. Muchos lo han hecho, ya me han llamado y me lo han dicho. Se han grabado con su celular mientras se están masturbando. Eso se considera una depravación, un desfreno sensual, desvío sensual. Eso es parte de la fornicación. Eso es inmoralidad sexual. Por tanto, es pecado delante de Dios. Ahora, ¿es o se considera pecado la masturbación entre las parejas, el matrimonio? Si consideramos el concepto que dimos de masturbación y analizamos lo que encierra, entonces debemos afirmar que dentro del matrimonio no existe la masturbación, ya que la masturbación se conoce como el autoerotismo. El hecho de que los cónyuges se acaricien los órganos genitales sin la debida penetración es parte del juego o la relación sexual. En definitiva, no existe la masturbación en el coito matrimonial. ¿Qué? Esa es la masturbación. Mire, vamos ahora al coito anal o analismo. Muchos me lo han preguntado. Maestro, ¿es pecado tener relaciones sexuales por el ano de nuestras esposas? ¿Esto es pecado, la penetración del miembro viril por el ano? ¿Es pecado? Vamos a ver. En el concepto bíblico hay ciertos términos que en una forma tácita e implícita, sobreentendida, puede estar haciendo alusión al coito anal.
Dije tácita, implícita, sobreentendida. Puede estar haciendo alusión al coito anal. Voy a presentarte algunos términos que aparecen en la Biblia y que pueden tener relación con el coito anal. Después vamos a la ciencia. Tienes el término lascivia. La palabra del griego es aselgia. Aselgia. Denota exceso, libertinaje, alguien que está sin frenos, según segunda carta a Corintios 12:21, Efesios 4:19, Romanos 13:13, primera carta que escribe Pedro 4:3 y Judas versículo 4. Otro término, malos deseos. La palabra malos es kakos, del griego, que indica la maldad en el carácter, un aspecto sádico de las personas que pueden manifestarse en lo sexual. Primera carta a Corintios 15:33, Colosenses 3:5, primera Timoteo 6:10, primera carta que escribe Pedro 2:11 y 4:2. Otro término, perverso. La palabra del griego es diastrefo, que es un término compuesto dia, través y trefos, dar la vuelta. Y se hace alusión a los distorsionados, lo que es torcido, según Mateo 17:17, Lucas 9:41, Hechos 13:10, Filipenses 2:15. Tienes el término inmundicia, lo que es la palabra del griego es acatarsia, y este término se emplea para el pus de una herida. En segunda carta que escribe Pablo a los Corintios 12:21 aparece relacionado con la fornicación. Este término aparece relacionado con la fornicación. Si analizamos el carácter de estos términos juntamente con Romanos capítulo 1, váyase al verso 26 al 27, y Judas, versículo 4, se puede estar haciendo mención en una forma sobreentendida, tácita e intrínsecamente del coito anal, conocido en el mundo histórico como sodomía. En cuanto al coito anal, analizado desde el punto de vista patológico, vamos a la ciencia, tiene toda una gama de desventajas para ambos sexos. Científicamente es algo contranatural. Cuando nos referimos a lo contranatural, sencillamente estamos diciendo que la naturaleza responde a lo biológico. La naturaleza responde a lo biológico. Dios hizo los órganos del cuerpo para funciones específicas y favorables a la naturaleza, y hay 3 elementos que se deben tomar en cuenta para disfrutar la salud sexual muy seria. Tú no puedes ver con el oído, tú no puedes escuchar con el ojo. Cada miembro del cuerpo tiene su función. ¿Para qué se hizo el ano? Eso hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Primero, la posibilidad de disfrute de una actividad sexual reproductiva, equilibrando una ética personal y social. O sea, ¿qué te estoy enumerando? Te repito, Dios hizo los órganos del cuerpo para funciones específicas y favorables a la naturaleza, y hay 3 elementos que se deben tomar en cuenta para disfrutar la salud sexual seria, cuya salud sexual o cuyas relaciones sexuales respondan a la naturaleza. Primero, la posibilidad de disfrutar de una actividad sexual reproductiva, equilibrando una ética personal y social. Segundo, ejercicios de la sexualidad sin temores, vergüenzas, culpas, mitos y falacias. Tercero, el desempeño de la actividad sexual libre de trastornos orgánicos, enfermedades o alteraciones que la entorpezcan.
Si tomamos en cuenta las consecuencias que se dan desde el punto de vista moral, social y patológico, el coito anal debe ser considerado como algo desagradable a los ojos de Dios. A continuación voy a presentar las consecuencias que se dan en el aspecto patológico y los involucrados en dicha relación en el heterosexualismo o homosexualismo. Primero, el coito anal conlleva mayores riesgos para la salud, principalmente infecciones de transmisiones sexuales debido a la alta fragilidad de la mucosa rectal y la presencia de bacterias, aumentando la posibilidad de microdesgarros. El sexo anal es la vía de mayor riesgo para contraer el VIH, gonorreas, o sea, el VIH, gonorreas, clamidias, herpes y hepatitis, ya que el tejido del recto es más delgado y fácil de desgarrar que el vaginal. La falta de lubricación natural puede causar pequeños desgarros, fisuras en el esfínter. Si las bacterias de la materia fecal entran en estos desgarros, pueden provocar infecciones. Otro, la ampolla rectal que se encuentra entre el colon y el esfínter anal tienen ciertas propiedades para expulsar, evacuar, desechar, de modo que dicho órgano en su propiedad no está preparado para recibir, de modo que todo lo que entre por el ano, por reflejo, este órgano intenta expulsarlo considerándolo un objeto extraño, porque el ano no se hizo para recibir, sino para expulsar. Eso es natural. El esfínter anal tiene unas propiedades de hacer su abertura hacia afuera y cerrar hacia adentro. Tratar de introducir algo por el esfínter anal es como querer abrir una puerta en sentido contrario, y eso se considera una violación. Hacer estas relaciones da como resultado la relajación del esfínter anal. Esto indica que el esfínter pierde sus propiedades herméticas y la persona no puede contraer o contrañir y por ende tiende a evacuarse sola. Llega el tiempo en que se va a estar evacuando sola. Lo otro, dentro de los desechos fecales hay agentes infecciosos, el cual siendo extraído por el glande del miembro viril e introducido al conducto vaginal puede producir una serie de enfermedades. Lo otro, las relaciones coitoanal producen hemorroides y a la larga pueden producir cáncer intestinal. Lo otro, en el caso del hombre, le produce uretritis y prostatitis. Puede producir uretritis y prostatitis. Señores, estas dos prácticas, tanto la masturbación como el coito anal, bíblicamente y según los principios que hemos obtenido de la ciencia, patológicamente hablando, es considerado pecado. Bíblicamente pecado y científicamente es contranatural el hacer eso. No se debe hacer ante un Dios que es santo. Acudir a estas prácticas, repito, es una aberración sexual, es parte de la fornicación, tiene que ver con la inmoralidad sexual. Eso no se debe hacer. Por eso escribí el libro y voy a dar el seminario completo. Estoy pensando bien en darlo porque es que hay gente que
que están del otro lado de estas cámaras, que no están preparados para escuchar estas verdades. Pero ahí les presento esto. Ahí les presenté. Considero que la masturbación es pecado porque tienes que tienes que tener fantasías sexuales, ver las revistas que viste, la película que viste, entrar en el campo de la pornografía, acordarte de las mujeres que tuviste, pare de contar. Y considero que el coito anal es pecado porque es contranatural, de modo que no se debe entrar en el terreno de la masturbación ni del coito anal. No lo hagas, porque eso es considerado como pecado, como una aberración, como una abominación. Dios lo desecha y es parte de lo que es la fornicación que tiene que ver con la inmoralidad sexual. ¿Ok? Me despido de ti. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.